Santo que nos ilumine, que abra nuestra mente y el corazón para acoger su palabra, para entenderla, comprenderla y hacerla vida. Y que este testimonio de vida cada día vaya llamando a nuevos hermanos y hermanas al encuentro con Cristo Jesús. Que cada día la mirada de nosotros sea esa mirada de Jesús, esa mirada tierna, amorosa, que nos invita cada día a reconciliarnos, a caminar con Él, a depositar toda esa confianza, toda esa fe y toda esa esperanza en Él. Que cada uno de nuestros problemas, vicisitudes, ansiedades, contrariedades, necesidades, sean siempre suplidas por Él. Te pedimos por cada uno de los hermanos y también hermanas que se encuentran enfermos y familiares de ellos, como lo es la hija de Carla Hadavi, nuestros seres queridos, nuestros padres, nuestros hermanos y hermanas y cada una de sus familias, por todas aquellas personas que se encuentran enfermas por esta pandemia o por cualquier otro tipo de enfermedad o situación, para que tú, Señor Jesús, puedas restablecer su parte física, pero también esa parte espiritual, que a pesar de cualquier tribulación no desconfiemos ni tampoco soltemos tu mano, que siempre estemos apegados a ti, que cada día también nos invites a caminar junto a ti y bajo tu amparo. Virgen Santísima, también te pedimos que nos des tu humildad, tu paz, tu tranquilidad y tu fortaleza para afrontar cualquier situación que se nos presente. También que intercedas por nuestra salud familiar, que es lo más importante, que nos mantengas sanos y que nos des la fuerza en este camino. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. También te pedimos por cada una de las almas de los fieles difuntos, del alma de las que se encuentran también en el purgatorio, y por el alma de cada uno de nuestros familiares y seres queridos también, para que tú, Señor Jesús, a través de esa infinita misericordia, tú les puedas perdonar sus culpas y llevarlos a ese encuentro contigo, a esa patria celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nuestro tema de la sesión anterior fue justamente acerca de la reconciliación. Para ello, pues le voy a dar paso a Carlita para que nos ayude recordando algunos puntos sobre la sesión anterior. Sí, bueno, el tema de la reconciliación a muchos nos llegó profundamente, ¿no? Porque en ocasiones recordamos que hay personas que decimos perdono pero no olvido, ¿no? Perdono pero no olvido, y ese perdono pero no olvido viene acompañado de rencor, de resentimientos. Y resentimiento significa volver a recordar, pero con dolor, algo que me duele, algo que no he perdonado, ¿no? También nosotros, ¿qué más hablábamos la semana anterior? Que nosotros teníamos que ponernos en los zapatos de la persona que nos ha herido. Hablábamos de la empatía. Ojo, todavía estamos hablando de la parte humana. La empatía, o sea, ponerme en los zapatos de la persona que me ofendió. Tal vez esa persona no ha tenido mi mismo, es un resumen, ¿no? Mi misma forma de haber sido criada, mis mismas oportunidades, mis mismas alegrías, bendiciones, felicidades, y tal vez por eso no puede ser, tal vez, y no hubiera actuado como tú quisieras que haya actuado contigo o conmigo, ¿no? Entonces, hablamos de la empatía, ¿no? Y también que el otro paso era de perdonar a Dios, y que sonaba raro perdonar a Dios, pero a veces que hay circunstancias que nos pasan y que le echamos la culpa a Dios de algo, ¿no? Por ejemplo, hay circunstancias que nosotros provocamos. Un hombre, hablamos un ejemplo, que anda a 100 kilómetros por hora y se estrella, y la mamá dice, pero Dios, ¿pero por qué me lo quitaste? ¿No? Entonces,
¿De quién habrá sido la culpa? ¿De Dios o de la persona que ha andado a toda velocidad? ¿Qué piensas, Emilia? De él porque no ha sido prudente, no ha tenido prudencia para manejar, para ver que, Así es. que no va solo, que la calle no es sola de él, y así fuera sola. Así fuera solo, va a una excesiva velocidad de que puede pasar algo. Sí, o en las enfermedades, muchas veces nosotros no nos cuidamos, no damos el 100 por 1, no andamos viendo la forma de salir adelante. Entonces, a veces hay cosas, enfermedades, que es por nuestros propios actos, ¿no? Sí, por ejemplo, yo no comía todo cuando era pequeña, yo era muy mística y vengo y me enfermo. Entonces yo aprendo a comer de todo, aprendo a comer cosas que a mí no me gustaban, ¿no? Entonces hay cosas que nos pasan a consecuencia de nosotros mismos. Y nosotros no perdonamos a Dios y decimos, ay no, pero Dios es tu culpa, que dice que bueno. Pero por eso es que nosotros le llamamos a este paso perdonar a Dios, ¿no? Roberto. Sí, Carlita estaba hablando acerca del resentimiento, ¿no? Sí, el resentimiento, el rencor, el odio, el coraje, la ira, los malos pensamientos, de pronto las bajas pasiones, esa falta de dominio de sí mismo, ¿no? Y de pronto tal vez pongamos un ejemplo, ¿no? Creo que tanto tú como yo conocemos a ese animalito, ese bichito, a ese insecto llamado termita, ¿no? Sí conocemos a la termita. Termita. Sí. De pronto la conozco con otro nombre. Ah, claro. O tal vez, no sé si será llamada la polilla, ¿no? Que justamente a la madera, ¿qué le hace a la madera? La polilla, la daña. La daña, ¿no? Es decir, se la va carcomiendo por dentro, ¿no? Sí, pero mientras tanto por fuera, ¿qué sucede? Bueno, aparentemente no pasa nada por fuera, ¿no? ¿Sí o no? Tal vez, digamos, ¿no? Que esta polilla o termita está de pronto en el mueble, ¿no? En ese mueble tan bonito, tan lujoso y tan caro que de pronto nos resultó, ¿no? Comprarlo, ¿no? Entonces, y tal vez no nos damos cuenta y esta termita o polilla está haciendo su trabajo, comiendo la madera por todos lados, pero vemos, nosotros lo limpiamos, lo alzamos, no pasa nada, le seguimos sacando brillo, lo lavamos, pero por sorpresa, pasar el tiempo, ¿no? Tal vez, ¿no? Por ahí, mientras nos sentamos, escuchamos un crujido, ¿no? Y digo, bueno, ¿y qué pasa, no? Y comienza justamente a salir la polilla, ¿no? Los granitos de esa arena de pronto carcomida, ¿no? Y es así de pronto como a ejemplo tal vez de la polilla, de la termita, es eso que llamamos rencor, resentimiento, justamente eso va haciendo a tu alma y a mi alma, tanto a tu interior como a mi interior. Todas aquellas cosas que de pronto, como decía Carlita, ¿no? Las ofensas, los malos tratos, el maldecir, ¿sí? Y todas aquellas vejaciones que tal vez hemos recibido de parte de esa persona, ¿sí? Fue tal vez porque no tuvo las oportunidades que tú y yo hemos tenido. Tal vez de pronto el estar con una familia, ¿sí? El de pronto inculcarle valores, costumbres, hábitos morales, cristianos, ¿sí? Tal vez no tuvo la misma oportunidad de una educación, de una formación, ¿sí? Podemos pensar, bueno, esa persona en la cual estoy pensando pues tiene familia, tiene papá y mamá, también lo han educado en valores, en formación, pero tal vez no tuvo la guía, tal vez no tuvo aquella persona que de pronto lo conduzca por el camino de la rectitud, ¿no? ¿Sí? Tal vez de pronto las malas influencias, de pronto las malas compañías, ¿sí? Tal vez de pronto aquellas oportunidades de salir adelante no las tuvo como las hemos tenido tú y yo, ¿sí? O tal vez nunca se le inculcó el que tener el trabajo con el sudor de la frente o con el esfuerzo es mucho más provechoso que de pronto tal vez hacerlo de una manera, digamos así, por izquierda o de una manera incorrecta, ¿no? Entonces, muchas veces ese resentimiento lo que hace es justamente corroernos, como la polilla o la termita, ¿no? Por fuera de pronto nos vemos bonitos o bonitas, ¿no? Tranquilos, lúcidos, pero al interior justamente es algo que nos va carcomiendo y no nos impide de pronto sanar, ¿sí? Lo importante de ese perdón, de ese perdonar al prójimo, a tu prójimo o a mi prójimo, es perdonarlo, ¿no? Y perdonarlo de corazón, a través, como decía Carlita, de esa empatía, de ponerme en los zapatos de otra persona, ¿no? Y tratar de comprenderlo, ¿no? Porque la actitud
la aptitud y el actuar de esta persona con la vida y por la vida, ¿no? Recordemos que con la vida es tanto cómo trata a los demás y de pronto también cómo se trata a sí mismo, ¿no? Sí, es cómo justamente se ve él frente a las demás personas, frente a ti, frente a mí, por qué actúa de esa manera, por qué de pronto ese rencor o ese resentimiento, tal vez digámoslo así, entre comillas, que algunos dicen, ¿no? Con la vida, ¿sí? Y hasta cierto punto, como le decía Carlita, ¿no? Con Dios, ¿no? ¿Por qué contra Dios? Porque muchas veces las decisiones que tanto tú y yo las tomemos y las hagamos justamente realidad, va a depender de mí, va a depender de ti, ¿sí? Justamente el resultado de esa acción o de esa decisión va a ser netamente mío o tuyo, ¿no? No podemos decirle a Dios, bueno, Dios, ¿y por qué no estuviste ahí? ¿Sí? ¿Por qué no me ayudaste a elegir bien? Dios está justamente todo el tiempo con nosotros y Él justamente nos da ese poder de discernimiento. O de pronto esa vocecita al interior, cuidado, mira, cuidado, pero nosotros tal vez no hacemos caso y decimos, no, no va a pasar nada. Queremos de pronto tal vez, muchas veces, hacer nuestra voluntad, nuestro deseo, cumplir nuestro anhelo humano, pero no es eso lo que Dios quiere para nosotros. Entonces justamente está en el perdonar al prójimo, ¿sí? A tu prójimo, a mi prójimo, y también un poco, como decía Carlita, ¿no? A veces suena contradictorio el decir perdonar a Dios, ¿no? Sí, pero a Dios no tenemos que perdonarle nada. Más bien sería, en el otro sentido, el perdonarse a uno mismo, ¿no? Y es en ese punto en donde nos cuesta más, a ti y a mí, el perdonarse a uno, ¿no? Sí, bueno, es que yo adolezco de coraje, yo adolezco de mal humor, ¿sí? Y tú me conociste así o así me conoces y debes aceptarme. Hay que también saberse perdonar uno mismo, ¿no? Sí, y en ese punto es que también debemos mucho luchar, pedirle al Señor, al Espíritu Santo que nos dé fortaleza, justamente para perdonar, Carlita. Sí, perdonarse a uno mismo. A veces resulta duro perdonarnos a nosotros mismos. Y nosotros nos damos cuenta, si caímos en la droga, en el alcohol, y vemos el pasado y decimos, pero ¿por qué lo hicimos? ¿Por qué fui tan tonto? ¿No? Y me empiezo a lastimar y empiezo a herirme. ¿Por qué caí en este pecado en el que hayamos caído? ¿No? Ahora, hay que hacer una diferencia bien grande entre el pecado y el pecador, ¿no? El pecado es lo que me hirió, lo que me molestó a mí, pero el pecador es la persona, es a quien ama a Dios y a quien nosotros tenemos que amar. Y ahí viene una pregunta muy importante. ¿Jesús tuvo enemigos? Billy, ¿tú crees que Jesús tuvo enemigos? Oye, sí, claro que sí tuvo. Ya. Sí tuvo. Ya. Jesús, les cuento que no tuvo enemigos. No tuvo. No. Ya te voy a contar por qué. Él tenía... Ya te voy a decir por qué. Que lo traicionó. Ya. Jesús amó infinitamente, pero tuvo dos clases de personas a las que amó infinitamente. A las que lo amaban infinitamente a él, como su discípulo amado, como su madre María, como María Magdalena, y que ellos lo amaban a él. Y a los que amaba profundamente y a él lo odiaba. Entonces, cuando él estuvo... Perdón, no entiendo. No entiendo, cuando Jesús no tuvo enemigos porque él a todo el mundo amaba profundamente, incluyendo a los que... Él. Ajá, correcto. Eso. Es que mira, claro, pero ahí estamos nosotros. Nosotros tenemos enemigos porque nosotros tenemos el rencor adentro. Nosotros tenemos el odio adentro. Oh, ahí sí. Pero él no tiene eso. Entonces, claro, cuando no hay rencor, entonces no hay el enemigo. Ya, como estaba en la cruz, lo maltrataron, lo crucificaron, lo insultaron y lo humillaron. ¿Él qué le decía a Dios? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces demostró ese amor profundo a todos. A nadie le amó ni más ni menos. De unos recibió el mismo amor y de otros no recibió nada. Entonces, no es que sea tan fácil, por ejemplo, como entrar a una casa y encontrar un ladrón, ¿verdad? Y uno, por defensa propia, bueno, es normal que tú te defiendas, ¿no? Por defensa propia. No es tan fácil.
Sí, Villa, algo ibas a decir. No, es que se congelaron un momento, se está impresionando la... Ah, ya, ¿alguien está en internet? Juan Sebastián. Ahí ya estamos bien. Sí, sí. Ah, ya. Entonces, Jesús siempre hacía la diferencia entre el pecado y el pecador, ¿no? Es como, y a todos nos molesta, nos da asco el pescado, ¿verdad? Es como que si nosotros viéramos estiércol, nos daría asco, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos el pecado, lo que nos ha molestado, lo que nos ha herido del prójimo, entonces a nosotros nos molesta. Pero hay que hacer esa diferencia. ¿Por qué? Porque Jesús, si nosotros nos recordara todos nuestros pecados, lo que hemos cometido, y nosotros le dijéramos a Él, no, yo no puedo perdonar, no lo puedo perdonar, lo que me hizo esta persona no lo puedo perdonar, ¿no? Entonces Él te diría, bueno, entonces yo tampoco te perdono a ti. O le perdono un poco, bueno, entonces yo también te perdono un poco a ti. Imagínense estar en la presencia de Dios y que nos haga acuerdo de todos nuestros pecados. Roberto. Sí. Un poquito también para entenderlo, ¿no? Acerca del pecado, ¿no? Otra pregunta. ¿Dios aborrece al pecador o al pecado? Al pecado. Al pecado, correcto, ¿sí o no? Y viendo un poquito en este sentido el pecado, si lo comparamos, ¿no? Perdón por la comparación y tal vez por la palabra, ¿no? El estiércol, el excremento, ¿no? Si tal vez yo les dijera, ¿no? Y estuviéramos de pronto reunidos, ¿no? ¿Quieren un platito de excremento? ¿Qué diríamos nosotros? ¿Estás loco, no? ¿Sí o no? ¿Estás loco, no? O sea, ¿estás loco? ¿Qué te pasa, pues? O sea, perdiste tus cabales, ¿no? ¿Sí? Entonces, más o menos así para entenderlo, ¿no? ¿Sí? Si de pronto tuviéramos así a la vista de nosotros, ¿sí? A nuestra mirada, el pecado, que son las tentaciones, que son las bajas pasiones, y que son un sinnúmero de situaciones, ¿no? Que obviamente nos apartan de Dios, nos apartan de su presencia, y no es que Él se aparte de nosotros, somos nosotros que nos apartamos de la presencia de Él, y que por este pecado no podemos ni siquiera de pronto alzar la mirada y verlo fijamente a los ojos a Él. Él sí nos puede ver, porque Él ama al pecador. Pero en cambio nosotros que estamos tan llenos de ese pecado, de pronto tan embarrados o cubiertos de este excremento o estiércol, no somos capaces, ¿sí? De alzar nuestra mirada y verlo a Él, ¿sí? Él nos abraza tanto a ti como a mí, porque nos ama, ¿sí? Ama al pecador, pero aborrece al pecado, ¿sí? Entonces, desde este punto, ¿no? A ninguno de nosotros nos gustaría de pronto comer un platito de estiércol, ¿no? O de excremento. O sea, estamos locos, y así deberíamos de pronto tratar de la misma forma al pecado, ¿no? Es como que si me estuvieran sirviendo en un platito estiércol, no, pues iba a decir, no, estás loco. Y muchas veces nosotros consentimos, ¿sí? El comer de pronto el pecado, el invitar al pecado y hacer o formar parte de nuestra vida, de tu vida y de mi vida, ¿no? Con un coraje, con de pronto alguna situación de pronto malentendida, de pronto con un enojo, con una ira, ¿sí? De pronto con una mirada, de pronto morbosa, y bueno, y un sinnúmero de situaciones, ¿no? Que tanto tú y yo conocemos, ¿no? Pero que muchas veces participamos de ello, o sea, participamos de ese platito y metemos una cucharadita y nos mandamos hacia la boca y la ingerimos. Es así como aquellas cosas debemos justamente tratarlo, ¿no? Al pecado, o sea, repudiarlo, rechazarlo, así como aquel plato de excremento, ¿sí? Si en la calle me dijeran, toma, mira, aquí hay excremento, ¿quieres? No, pues a ver, ¿qué pasó, pues? ¿No? De esta manera justamente debemos rechazar al pecado, decirle, no, Carlita. Sí, a veces también habemos personas... Aborrecerlo. También habemos personas que buscamos excusa para no perdonar. Vemos de toda la sábana blanca siempre el punto negro. Sí, pero mira, pasó esto de aquí, esto de acá. Entonces vemos esa mancha negra en toda una sábana blanca y no nos damos cuenta que nosotros mismos buscamos excusas para no perdonar. Y lo más duro aquí es que los únicos que nos hacemos daño somos nosotros mismos, ¿no? Porque nos estamos alimentando de ese estiércol, como decía Roberto, de ese pecado, no de la persona, porque Dios ama a esa persona, así como nos ama a nosotros, a ti y a mí, ama a esa persona. Entonces
Él quisiera que todos nos convirtamos. Y otra cosa muy importante es que entre Dios más nos da, más cuenta nos pedirá. Porque si nosotros conocemos la palabra de Dios, nosotros, o por lo menos ahorita estamos en un caminar, ¿verdad? Estamos recibiendo de Dios la palabra que no viene de Roberto, no viene de Carla, viene de Dios. Entonces, Dios nos está dando un conocimiento, ¿no? Que lo vemos en la misa, en la Biblia, al escuchar algo de Dios. Entonces, si nosotros teniendo ese conocimiento, aún así actuamos como nuestro prójimo o como nosotros mismos, a veces nosotros podemos ser peor que nuestro prójimo y no nos damos cuenta, entonces Dios nos va a decir a cada uno de nosotros, bueno, hijita, pero yo a ti te demostré mi amor, te demostré mi perdón, te di mi palabra, te di muchas bendiciones. ¿Cómo es eso de que tú no puedes perdonar? Tú actúas igual que la otra persona, si yo a ti te estoy dando tantas oportunidades, ¿no? Entonces, fijémonos Dios cómo nos ve con esos ojos de misericordia, con esos ojos de amor, y nosotros no podemos, estamos tan ciegos y cegados por el mal que no podemos ver más allá de lo evidente. Todo ese reino que Dios nos tiene preparado, como decía el sacerdote de un video que les envié, después de la muerte empieza la verdadera vida y nadie está libre. La semana pasada me enteré que, bueno, yo hace un mes vi a una hermana de una amiga y de repente la semana pasada la vi y me dice, no, mi hermana se murió, joven, como de 50 años, se murió, de repente fue cáncer al hígado y se murió. Entonces, estando sana, nunca había sentido nada y fue solo una operación y se murió. Entonces, nosotros no sabemos en qué momento vamos a ir a la presencia de Dios. Y bueno, nos va a pedir cuentas, ¿no, Roberto? Sí, así como de pronto recordamos en aquella parábola, ¿no? En donde justamente el rey, creo que le había prestado tal vez algunos talentos a alguna persona, ¿no? Y ya llegaba el momento de que él pagase, ¿no? Este préstamo, ¿no? Entonces justamente él se presentó, fue a la presencia de este rey, ¿no? Y le suplicaba y le pedía misericordia para que le pudiese perdonar aquel préstamo, ¿no? Entonces el rey, accediendo a esta súplica y justamente a esa gran misericordia del mismo, ¿no? Le dice, bueno, te voy a perdonar. Pero él, ni bien saliendo, justamente se encuentra o se topa con otra persona, ¿no? Que a él le había hecho un préstamo, ¿no? ¿Sí? De tal vez algunos denarios. Y como no le podía pagar, ¿sí? Justamente lo mandó a arrestar y apresar. Entonces, oh sorpresa, uno de los súbditos del rey le dice, señor, me acabo de enterar que a la persona que tú perdonaste hace poco, ¿sí? Por estos talentos que tú le habías prestado o aquel préstamo, ¿no? Él no hizo lo mismo con esta otra persona que mandó a apresar, le mandó a apresar a él y a la familia, ¿no? Entonces el rey vuelve a llamar a esta persona y le dice, siervo indigno, infiel, ¿no? ¿Por qué no pudiste ser capaz de perdonar así como yo te perdoné, ¿no? Entonces, como no pudo ser capaz de perdonar, también lo mandó a encerrar a él y liberó a la otra persona, ¿sí? Entonces, asimismo Dios nos pide a nosotros perdonar, tener la misma capacidad de perdón. Si nosotros en el Padre Nuestro decimos, no, perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Muchas veces le pedimos a Dios perdón, pero a veces decimos, sí, pero bueno, yo no perdono a la persona que me hizo mal. Entonces le estamos diciendo, Dios, no me perdones, no, porque yo tampoco estoy perdonando, ¿sí? Entonces la misma capacidad que tenemos para decirle a Dios, perdóname por mis pecados, también debemos tenerla justamente con el hermano, con la hermana, con ese prójimo, ¿sí? Con ese mismo amor que Dios nos perdona, también perdonarlo justamente a ese hermano, a esa hermana. Claro, de manera humana estamos pensando, es imposible, es una tarea muy complicada, una tenaz, pero pensemos, ¿no? Sí, Dios nos ha perdonado y nos seguirá perdonando y nos sigue perdonando tanto a ti como a mí, pero también depende de nosotros el perdonar a esa persona para que nosotros nos vayamos purificando, nos vayamos sanando, ¿sí? Y teniendo esa capacidad más viva, más activa de amar, ¿sí? Así como Dios nos ama también, tú y yo tenemos esa capacidad de dar amor al prójimo, ¿sí? Al que más lo necesita, al que más necesidades ha tenido, al que más dificultades, al que más problemas ha tenido, ¿sí?
Muchas veces los problemas de aquella persona tal vez no son de la misma magnitud que la que tenemos tú y yo. Sí, pueden ser de pronto ínfimas, pueden ser más grandes que las mías, pero no lo conocemos, no lo sabemos. Sí, es donde entra Dios ahí con su infinito amor y esa infinita misericordia para podernos, y nos enseña justamente a perdonar, a comprender y a ayudar justamente y a tender la mano a esa persona que tanto lo necesita. Carlos. Sí, nosotros vivimos resentidos, ¿no? Y resentirse significa volver a recordar, pero con resentimiento, ¿no? Y no nos perdonamos muchas veces cosas. Decía un refrán, que por un error en mi vida no voy a vivir una vida de horror, recordándome y martillándome lo que hice mal, ¿no? Y nadie es tan malo que no se pueda convertir, ni tan bueno que no pueda llegar a corromperse, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tratar de amar. Dicen que cuando nosotros estaremos en la presencia de Dios, seremos juzgados en el amor, no por las obras, no por lo que yo hice, no por lo que yo regalé, no, sino que Dios nos va a preguntar cuánto hemos amado. Según cuánto hayamos amado, nosotros vamos a entrar en su reino. Justamente el sacerdote que nos prepara, bueno, yo lo admiro porque él dice, imagínate, hijita, si yo odiaría a todas las personas que a mí me han hecho daño. Entonces, él dice, estaría perdido, ¿no? Entonces, no quiere decir perdonar, no tener cuidado o no estar de tal forma como que a esta persona me hizo esto, me lo puede volver a hacer, cierto es, ¿no? Entonces, no tener la misma precaución, pero no quiere decir que lo deje de amar. Esa persona me puede hacer daño, sí me puede hacer daño, pero no quiere decir que si me pide una ayuda, yo no lo pueda ayudar. Yo lo puedo ayudar, pero claro, no de una forma tan cercana, porque tal vez él sí no me puede querer y me puede hacer daño, ¿no? Pero no quiere decir que no es un ser humano, un hijo de Dios, y que si en algún momento tenga hambre, yo no le pueda dar de comer, ¿no? Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento. Y uno nunca sabe, en esta vida, la vida da vueltas, dice. Y uno se puede encontrar en el círculo con la misma persona que lo ofendió, que la hirió, ¿no? Roberto. Sí, aunque un poquito parecería contradictorio lo que Carlita dijo, ¿no? Que de pronto en la presencia de Dios nos va a jugar por el amor, por la capacidad de amar, ¿no? Pero bueno, sí, obviamente, ¿no? Recordemos que Jesús vino a mostrar que a través del amor todo se lo puede lograr. El servicio, el apostolado, las obras, la fe. Si todo esto lo hacemos sin amor, prácticamente no tiene validez, pues no. Entonces es ahí en donde justamente del amor se deriva todo, ¿sí? Entonces, con cuánto amor estamos obedeciéndolo y cumpliendo justamente los mandamientos a Dios, no como leyes, como normas, como provisiones, como reglamentos, no, por amor, porque sabemos que a través de ellas nos van a conducir hacia un bienestar, ¿sí? Hacia una felicidad que probablemente de manera terrena sea muy efímera, ¿no? Pero vamos a ser felices, ¿sí? Que después de esta vida vamos a vivir o a compartir esa eternidad, pues perfecto, bendito sea Dios, ¿no? Que tanto tú y yo podamos compartir esa vida eterna, ¿no? Si de pronto tal vez Dios, o por nuestras obras, por todo lo que hemos hecho, nos ganamos el purgatorio, pues bueno, también bienvenido sea, porque ahí es un lugar donde nos vamos a purificar, para que podamos así obviamente luego estar y contemplar justamente la presencia de Dios, ¿no? Pero hay que cada día luchar, ¿no? Y luchar para que esa capacidad de amar no se apague, se mantenga, se fortalezca y se avive como esa llama de pronto en un fogón, de pronto con las leñas que arden, que esa llama se mantenga, que esa vela se mantenga encendida, ¿no? Sí, que ese amor cada día sea fructífero y vaya dejando esas semillitas que vayan germinando en el corazón de todas aquellas personas que Dios ponga en tu camino y en mi camino, ¿no? Entonces recordemos, ¿no? Para llegar justamente a la reconciliación, uno de los primeros pasos es el perdonar al prójimo, el perdonarse a uno mismo y el perdonar a Dios, ¿no? Aunque suene un poquito contradictorio, ¿no? Recordando también que Jesús no tuvo enemigos. ¿Por qué? Porque Él siempre ama y nos amó a todos, ¿sí? Él nunca tuvo enemigos, más bien las otras personas lo hicieron de enemigo a Él.
¿sí? ¿Y por qué? Simplemente, Eso era lo que yo me eso, refería. correcto, Claro, ¿sí? claro. Justamente las otras Ya. personas, si de pronto nos ponemos en lugar de esas Nosotros personas, se hacían eso, enemigos. eran nosotros los que se hacían enemigos de él, o lo tenían a él como enemigo. ¿Y por qué? Simplemente por predicar la palabra de Dios, por mostrarnos el verdadero camino a seguir, por decirnos, ¿no?, que el amor todo lo puede, ¿no? Ama a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero ¿quién es este para decirnos que en esto se resumen los 10 mandamientos? Pues está ahí en el amor. Sí, ahí están los 10 mandamientos. Amor, la capacidad de amar. Sí, de amar tanto a los demás como también a uno mismo. No, yo puedo decir, sí, es que yo he dado y he brindado amor a todos, pero bueno, ¿y cómo te has amado tú? De pronto nos puede preguntar, Dios, bueno, ¿y cómo te has amado tú? ¿Sí? Entonces también, ¿no?, esa capacidad de dar y también de amarse uno mismo, ¿no? ¿Ok? Entonces, Carlita. Sí, nosotros podemos decir que en el momento que pecamos, acordémonos de nuestro peor pecado, cada uno lo sabe, ¿no? Entonces, en ese momento nosotros nos convertimos en las personas que no amamos a Dios. Inclusive que ni siquiera la indiferencia dicen que es peor que el odio, ¿no? Entonces, en ese peor pecado, nosotros nos convertimos en esos enemigos y Él nos sigue amando. Y nosotros ahí estamos dando cuenta de nuestro pecado. Ahora, pensemos ahorita, ¿sí?, cuando la persona nos ofende. Cuando la persona nos ofende, a nosotros nos molesta. Pero hagamos la diferencia. No nos molesta la persona, nos molesta su pecado. Si nosotros empezamos a hacer la diferencia, como que nos vamos sanando y nos damos cuenta que es la fuerza del mal que trabaja por medio de esa persona, ¿no? Pero que Dios la ama infinitamente. Ahora, no quiere decir que humanamente no sintamos ese coraje, esa repugnancia al pecado, porque como hablábamos, si nosotros tenemos un platito de estiércol, no lo vamos a comer. Pero si nosotros en ese momento no consentimos el pecado, es como el catecismo de la Iglesia Católica. Una cosa es nosotros vemos el pecado, nos llegó, nos molestó, pero empezamos a hacer la diferencia y empezamos a olvidarnos. Bueno, qué pena, que Dios tenga misericordia de esa persona y que me perdone mis pecados. Entonces yo le doy paso a que no consiento el pecado en mí, no lo anido en mí y no lo hago parte de mí, y ya eso no es pecado. Pero no quiere decir, claro, que humanamente a nosotros nos molesta el pecado, porque, bueno, nos molesta cuando nos ofenden, ¿no? Pero cuando ya empezamos a hacer la diferencia y nosotros nos damos cuenta, en ocasiones hasta ya nos da risa, ¿no? Porque ya empezamos a conocer un poquito la debilidad del prójimo y nos reímos con ciertas reacciones que ya conocemos que van a ocurrir, ¿no? Entonces, Roberto. Sí. Entonces, en esta noche hemos abordado otra partecita más acerca de la reconciliación, ¿no? ¿Sí? Antes de terminar, pues vamos a pedirle a la Santísima Trinidad que tanto en esta noche como en cada día que Él, a través de esa gracia de la vida, nos dé, nos regale, ¿no?, siempre nos preserve, nos ayude, nos conduzca, nos proteja por el camino del bien, que aleje de ti, de mí y de cada uno de nuestros seres queridos, de nuestros familiares y también de las personas en el mundo entero cualquier ocasión de pecado, de tribulación, y que si por algún momento estamos pasando por alguna de ellas, pues que el Espíritu Santo nos dé esa fortaleza para podernos animar, para poderlas afrontar, para nunca apartarnos de su santa presencia. Que también, que cada día pueda la misericordia de Dios ir devolviendo esa salud física, pero también espiritual, a todas las personas que se encuentran enfermas en el mundo entero. Y también que las benditas almas del purgatorio pues las pueda ir sacando y llevando a su presencia. Vamos a terminar con una canción, ¿sí?, que justamente tal vez viene como anillo al dedo, no sé. Bueno, veamos, esperemos que sí. ¿Ok? Permítame presentar. Un momentito, vamos a ver. Tal vez si la hemos escuchado, vamos a ver acá. Ok. A ver, ¿se puede visualizar ahí ya? ¿Me confirman? Sí. Sí, ahí está. listo, perfecto. Entonces Sí, vamos a está. escucharla. Ok, esperemos que se agrande. Perfecto. Ahí está. Ok, vamos a ver.
Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos. Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Y tú por tu misericordia nos has alcanzado, por tu gracia nos has hecho libres. Por eso te bendecimos en esta noche, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y tu amor, si no fuera por tu gracia y tu amor, si no fuera por tu gracia y tu amor. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros. Listo. Entonces ahí está esta bella canción, ¿no? De Adrián Romero, en donde justamente nos habla acerca del perdón, ¿no? Que tanto en esta noche también la Santísima Trinidad te bendiga y nos conduzca por ese camino del bien. Entonces nos estamos viendo justamente la próxima semana por el mismo canal y a la misma hora. Dios los bendiga y que tengan Dios una me la siga excelente bendiciendo a todos. semana. Chao, Dana, chao. Chao, Dana. ¿Cuánto nos hemos de ver por el local? Perfecto, Sí, Emilia, sí. perfecto. Claro. Perfecto, así es. Ya tengo Amén. la curiosidad, está riquísimo esos panes. En algún momento estamos por ahí. Ajá.
Sí, ahorita están con los panes de Pascua, están bien ricos. Ah, Ve- chévere. Hay de chocolate. Sabía. Vea usted de chocolate. Ok. Bueno, bendiciones, ¿ah? Ajá. Muchas Dios bendiciones a bendiga. todos. Bueno, A los chao, familiares Dana. también. Muchas gracias. Amén. Chao, Dana. Ay, Right. ay, yo pensaba que no había cerrado Billy. Déjame ver. Juanse, ¿cómo? El rojo, el rojo.